Hola a todos, yo soy Sandra Zuleta, soy periodista venezolana y quería contarles las consecuencias de lo que implica un apagón de tanto tiempo en un país como Venezuela. Em, yo no vivo allí y por lo tanto a mí que lo oigo directamente me cuesta entenderlo, con lo cual entiendo que para alguien que no esté acostumbrado a la situación que vive un país como el mío, pues entiendo que no entiendan nada, ¿no? Por eso quiero explicarles un poquito cómo vive la gente cotidianamente un apagón como el que está afectando al país ahora, ¿no? Lo primero que quiero decir es que de 31 días que tiene marzo, solo 8 fueron lectivos. Y esto no solo afecta a los estudiantes que obviamente se están quedando sin clase, sino a los padres de los niños que no saben dónde llevarlos o cómo resolver el tema de su cuidado porque no hay colegio, ¿no? Eh, lo segundo es que hay al menos 3 fallecidos por causa directa del apagón en hospitales. Estas son 3 personas mayores que pues cada una tenía una circunstancia diferente, pero por ejemplo no pudieron llegar a la emergencia o al quirófano porque necesitaban el ascensor y no estaba funcionando. O personas que están conectadas a respiradores que pues han fallado. Y como en el apagón anterior, vemos que las personas mayores y los neonatos son las primeras víctimas de este tipo de carencias, porque, pues, por ejemplo, hay niños que necesitan estar en incubadoras que no están funcionando, hay otros niños que nacen en perfecto estado, pero en un hospital que no tiene agua, por lo tanto hay complicaciones en la salud porque hay bacterias que no se pueden eliminar, y hay otras víctimas que no veremos todavía porque sus casos son más silenciosos, ¿no? Por ejemplo, la gente que necesita diálisis y no está recibiendo el tratamiento, ¿no? Con lo cual estas consecuencias ya las veremos luego. Y hay otras consecuencias también. Por ejemplo, hay un reporte de una niña que murió en su casa tras un incendio provocado por una vela. Es una muerte que también tiene relación directa con el apagón, aunque no haya estado en un hospital o haya sido el mismo caso que los anteriores, ¿no? Otra cosa que quiero contarles es que hay una ciudad que se llama Maracaibo, que es la ciudad más grande del país. Es una ciudad muy calurosa, con muchísima humedad. Y hoy por fin, hoy es viernes, y tras 59 horas sin luz, se restableció el servicio eléctrico en algunos sectores, no en todos. Hay un problema también en la gente que vive allá, y es que conseguir comida es muy complicado. Cuando por fin la consigues y la tienes en la nevera, resulta que se daña la nevera y estás desesperado intentando ver cómo salvas la poca comida que tienes o la comida que te costó tanto encontrar, ¿no? Esto en Maracaibo se agudiza por el tema del clima que hay allí, ¿no? Hay otros factores como la gente que necesita mantener su tratamiento médico en la cadena de frío, por ejemplo, quimioterapias o insulinas, y en ciudades como Maracaibo es aún más complicado que en el resto del país, o en otras zonas que son menos calurosas, ¿no? Luego está la gente que vive en los alrededores de Caracas y que tiene una situación bastante particular ya de normal. Por ejemplo, la gente que vive en el Junquito. En el Junquito viven 10.000 personas. La mayoría de ellas trabajan en Caracas y bajan todos los días y vuelven a subir todos los días. ¿Qué pasa? Que cuando tú vives en el Junquito, tienes que tomar el metro en Caracas. Si trabajas en Caracas un día normal, sales del trabajo, tomas el metro, llegas a una estación y allí esperas hasta poder tomar un autobús que te lleva durante 2 horas hasta tu casa. El Junquito queda en una montaña, que además es una zona que ha sido tradicionalmente de oposición y ha estado bastante castigada por el gobierno de Maduro, y por ejemplo no han invertido nada en alumbrado eléctrico, en las vías, en el manejo de aguas negras. Entonces todo esto se complica porque además hay mucha delincuencia, ¿no? En el pasado apagón vimos gente que dormía en la estación del metro, y esto se explica por lo siguiente.
Normalmente en el Junquito, con sus 10.000 habitantes, hay solo 100 unidades de transporte público. Pero es que ahora hay menos, porque no hay repuestos, porque no hay gasolina, o porque sencillamente es peligroso conducir por estas vías tarde en la noche sin luz. Entonces ahora lo que normalmente sería un trayecto de 2 horas, para la gente que vive allí, ahora se extiende a 3 horas o más. Claro, esto es complicado cuando tú vienes del trabajo y te pilla el apagón en medio de la vía, en el metro. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Pues que el metro se para donde está y la gente, hay reportes de usuarios caminando por dentro de los túneles. Cuando tú caminas todo lo que tienes que caminar y llegas a la estación que se llama La Yaguara, que es donde tienen que llegar la gente que va al Junquito, resulta que no hay autobuses suficientes para todas las personas que están allí esperando. Con lo cual, pues no hay alternativa sino quedarse a dormir en la estación, porque por otro lado, caminar puede ser muy peligroso, sobre todo de noche, habiendo tanta delincuencia allí. Esto se repite no solo con la gente que vive en el Junquito, sino con la gente que vive en los Altos Mirandinos, la gente que vive en todas las zonas aledañas a la capital, pero que tienen este problema constante. O sea, toda la gente que vive alrededor de Caracas y hace esto constantemente tienen el mismo problema. Por eso vimos gente que dormía en la estación del metro en el apagón pasado. También conocemos una persona que vive en el Junquito y estudia en el Junquito. Es una niña que empieza las clases a la 1 de la tarde y a las 9 de la mañana sale de su casa para caminar 10 kilómetros hasta llegar a su colegio, ver las clases y posteriormente regresar los 10 kilómetros hasta su casa. ¿Por qué? Pues porque no hay unidades suficientes para llevar a todo el mundo. Luego también hay reportes de unidades de piratas que llamamos, ¿no? Que es que se intercambian los de las líneas de autobús. Entonces, si yo tengo que cobrar un pasaje estipulado, si me voy a otra línea, yo te llevo, pero te cobro lo que yo quiera. Entonces, eso también está pasando en estas zonas que generalmente son personas que no son precisamente adineradas, ¿no? Entonces, bueno, este es el drama que están viviendo cotidianamente los venezolanos, que además de todo, la falta de luz implica también falta de agua porque no funcionan las bombas que hacen llegar el agua a los apartamentos. Esto también repercute, la falta de luz también repercute en la falta de internet, la falta de conexión o que la señal de internet no funciona o no funciona bien o solo en algunos sectores. O que no tienes batería en tu móvil o en tu tablet o en los aparatos eléctricos, o cuando viene, como son irregulares, vienen con muchísimo voltaje y queman los aparatos eléctricos. Esto pasa con las neveras, pasa con los ordenadores, pasa con cualquier cosa, te puede pasar, con cualquier cosa, aparato eléctrico te puede pasar. Entonces, claro, comunicarse es difícil. Hay gente que necesita estar informada porque, por ejemplo, viven en las afueras de la ciudad y a las 6 de la tarde, cuando el metro, por ejemplo, el metro de Caracas, pone un tuit diciendo que hoy sí hay servicio, resulta que ellos ya tienen 2 horas fuera de su casa. Entonces, no saben si llevar al niño al colegio o no, si ir al trabajo o no, si luego van a poder volver, si la comida se les va a dañar, si las medicinas las van a poder mantener. Es un drama que va mucho más allá de lo que se puede ver en los medios y que yo entiendo que es difícil de entender estando fuera, porque por ejemplo nosotros no tenemos problema para encontrar comida, pero cuando tienes tantísimos problemas para encontrar comida y se te daña o la ves que se va a dañar en la nevera, el sentimiento de desesperación es aún mayor. Y si encima no te puedes comunicar con tus familiares, estando la situación como está, que es una ciudad muy peligrosa, por ejemplo Caracas, pero en todo el país, son personas vulnerables y los que estamos fuera no podemos comunicarnos con ellos y los que están dentro no se pueden comunicar entre ellos. La única manera que tienen de informarse es a través de las redes sociales y no hay internet. Entonces, claro, es
una situación muy compleja que va mucho más allá de simplemente no hay luz, no hay clase, no fueron al trabajo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que yo quería contarles. Intentaré seguir estando en contacto no solo con la gente que está afuera, sino para que la gente de adentro también se informe. Y, y por favor, lo que les pido es que se enteren de lo que está pasando en el país, no se queden solo con el titular, hay mucho más detrás y la situación que estamos viviendo los venezolanos es simplemente desesperante. Así que por favor, infórmense y comuníquenlo. Seguimos en contacto.